Ahora te platicaré de Caravaggio, un gran artista con una corta vida, pues muere muy joven, pero eso no le quita el que viva intensa y apasionadamente. Su pintura ha sido calificada de magistral y profundamente humana y realista, y nos regaló a la humanidad una obra muy numerosa, realizada en solo pocos años. Su estilo es considerado manierista, por las fechas en las que desarrolla la mayor parte de su obra. Pero él no pinta el estilo manierista, no copia a Leonardo, Rafael ni a Miguel Ángel, crea un estilo propio, único e inconfundible. Hay una carta que le escribe un amigo en la que él se define a sí mismo como un pintor natural y real. Y es cierto, aunque esto le causará problemas principalmente porque usa en los temas religiosos modelos muy humanos y reales. Algunos lo consideran precursor del barroco, por dos razones. Maneja muchos elementos en su composición y además es rico en simbolismo. La enorme pasión que tenía como ser humano se refleja en su pintura. Y para que no lo llamen el otro Miguel Ángel, cambia su nombre auténtico de Miguel Ángel Merici por un seudónimo que toma del pueblo donde nace. Caravaggio, una aldea no lejos de la ciudad de Bérgamo, Italia. Su obra es hermosa y fácil de identificar, que cuenta con las siguientes características: gran preciosismo en telas, detalles, retratos, hermosas anatomías. En algunas aparece el rostro del artista, sus temas costumbristas. La luz es teatral, dramática, una luz intensa que ilumina desde cualquier ángulo a los personajes, creando mucho contraste entre luz y sombra, aunque no se le puede llamar claroscuro, dado que maneja una amplia gama cromática. Caravaggio tuvo una vida difícil, pues a pesar de nacer en una familia acomodada, su padre fue arquitecto del Marqués de Caravaggio y además pertenecían a una rama menor de la familia Sforza. Desgraciadamente, su padre murió en una epidemia de peste cuando él apenas tenía 7 años. Y dado que desde pequeño la familia se había percatado de sus habilidades para el dibujo, su hermano y su mamá lo apoyaron para que entrara de aprendiz de pintor. Pero su sueño era moverse de ahí, así que siguió estudiando y practicando hasta que llegó a Roma. Se sabe que los primeros años de su estancia en Roma fueron muy duros, muy limitado en su economía, sufriendo la miseria, vagando y codeándose con vagabundos, mendigos, aventureros y gente del mal vivir. Y además contraerá en el verano una enfermedad que no lo abandonará nunca, el paludismo. El prior del Hospital de la Caridad, donde fue llevado por el estado casi de indigencia en que se le encontró, fue el primero en admirar su genio, pues mientras permanecía en reposo dibujaba constantemente para entretenerse. Su pintura de esa época era casi exclusivamente bodegones y temas florales, por lo que el sacerdote le pregunta: ¿nadie te enseñó a hacer caras? A lo que el joven muy molesto respondió: nunca me dejaron hacerlas. Así que él le explica que él ya se sentía capaz de hacer anatomías y retratos, pero su maestro Petersano siempre le decía que solo dominaba las naturalezas muertas y solo le permitía trabajar o colaborar en estos temas. Por los inmediatos trabajos de Miguel Ángel nos podemos dar cuenta que efectivamente manejaba la anatomía de manera excepcional y que seguramente el maestro no se lo permitía por temor a que lo opacara. Sin embargo, los temas frutales no los abandonará nunca. Figurarán como complemento de muchos de sus cuadros. Tristemente, su carácter no ayudaba, pues tenía muy malos modales, y siendo un joven al que todo lo que sonara a ley le incomodaba, le encantaba promover el desorden, gastar bromas pesadas, y cuando consiguió entrar al taller del pintor Giuseppe Cesari, le jugó grandes trastadas tanto a él como a sus clientes, por lo que pronto será expulsado, encontrándose nuevamente en la calle, encontrándose posteriormente con la triste noticia de que en 1590 su madre fallece,
sin haber siquiera preguntado por él. Sus 2 hermanos y el resto de su familia se desentendieron total y definitivamente y nunca volverán a tener contacto, por lo que él, pobre, enfermo, sin familia y sin trabajo, busca desesperadamente otro taller que lo reciba, más por tener casa y comida que por recibir enseñanza. Entonces llega con Lorenzo Siciliano y con Antiveduto de la Gramática, quienes descubren su talento para el retrato, dándole casa y comida por 3,5 cabezas al día. Pronto tratará de salir de la explotación de estos maestros, y nuevamente serán 2 religiosos quienes le ofrecerán su casa, mientras empieza a tener encargos propios. Y al haber sido explotado, se le queda esta fijación del maestro explotador, que lo llevará a tener en su taller una canasta en la que depositaba lo que cobraba por sus cuadros, y cuando algún alumno había colaborado con él le decía: «Toma lo que consideres justo». Igualmente, cuando alguno tenía una necesidad, lo invitaba a tomar el dinero y a pagarlo cuando pudiera. Pero hablemos de la obra Narciso, una de las obras menos conocidas de Caravaggio, pero de un profundo realismo y gran contenido psicológico. Tiene un encuadre cerrado, es decir, el espectador queda a muy poca distancia del protagonista, lo que nos hace formar parte de la escena. Vemos un claroscuro dramático y casi monocromático, salvo por el toque verdoso en el pantalón del joven. Es un tema inusual dada la gran demanda religiosa propia de la época, y se remite a la mitología según la cual el joven Narciso tenía una gran belleza física y vivía enamorando a todas las ninfas. A la única que rechazó fue a la ninfa Eco. Esta ninfa, por su tonta frivolidad incapaz de tener opiniones propias, solo repetía las ajenas, por lo que los dioses la castigaron desintegrándola en el aire, y solo quedó flotando el sonido de una voz que repetía. Así que Narciso se burló de ella, diciendo que cómo se iba a enamorar solo de una voz. Cuando Narciso supo que Eco se había muerto y que se había desintegrado, entró en un proceso introspectivo y tratando de conocerse a sí mismo buscó su imagen reflejada en el agua. Ahí descubrió su enorme belleza y sintió un extraño amor nuevo tormento. Es decir, se enamoró de sí mismo cuando se descubre tan bello, y cada día al contemplarse se amaba más y más, y se acercaba al agua más y más, hasta que finalmente se ahogó en su propia contemplación, y su alma se transformó en la flor del mismo nombre que hoy es símbolo de muerte precoz, el narciso. Caravaggio captó ese momento de contemplación y captura el término introspección encerrando a Narciso en el círculo que él mismo forma, con su reflejo. El círculo es sinónimo de introspección. A esto se le llama manejar el lenguaje corporal. Observa la espléndida anatomía en rostro, manos y la rodilla desnuda, que surge como una piedra proyectándose hacia nosotros, los observadores. El trabajo de tela es espléndido en su tour de force, las mangas y el jubón con 2 tipos de tela. Lo más relevante del cuadro es el reflejo en el agua que no tiene ninguna vibración y que sin embargo sabemos que no es un espejo, sino agua, gracias a los diminutos toques de luz en la línea de horizonte. Por último, el peso ejercido por el joven, conforme se agacha, crea un estado de tensión física por su propio peso. Ve sus brazos, su rodilla. Ve su tensión emocional por el efecto de amor, búsqueda y acercamiento a sí mismo. Narciso está suspendido entre la búsqueda y la contemplación. Hermosa obra. Me hace pensar que debemos amarnos, amar nuestro físico y aceptarnos tal cual somos. Sin embargo, debe haber un límite. No podemos perdernos en la contemplación de nuestro físico. Mejor vayamos a nuestro interior. ¿Cuáles son nuestras virtudes? Y también, ¿por qué no? ¿Cuáles son nuestros vicios y trabajar en ello? Debemos trabajar en amarnos tanto que podamos ese amor expandirlo hacia los demás.
¿Qué opinas?